Bienvenidos a Neblina, un podcast para hablar y reflexionar de las cosas difíciles de la vida. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta primera temporada de Neblina, nuestro podcast que estamos haciendo con mucha emoción. Créanme que hemos interactuado durante toda la semana con ustedes, he recibido sus mensajes, he recibido sus inbox, sus mensajes directos por Instagram, he recibido sus mensajes por email, por el Messenger en Facebook. Y bueno, de verdad me siento súper abrumado positivamente de la respuesta que hay al escuchar nuestro podcast, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para una comunidad pequeña, y nos sentimos muy honrados de que mucha más gente más allá de nuestra pequeña comunidad esté escuchando, compartiendo y respondiendo a este podcast Neblina. Hoy es viernes 11 de octubre, el día de ayer fue el día de la salud mental, y quisimos simplemente honrar eso. Y en el episodio de hoy tuve la dicha de conversar con una compañera, con una amiga, que es muy preparada en el área de la salud mental. Su nombre es Marina, y estuvimos hablando del control de las emociones. Créanme que son 30 minutos de conversación, pero va a ser de mucho, a pesar de que puede ser poco tiempo. Créanme que es muy sustanciosa nuestra conversación. Espero que sea de gran beneficio para ustedes, que sea de gran bendición para ustedes, y que disfruten de este episodio. Los dejo aquí con Marina. Bueno, amigos de Neblina, estamos aquí con Marina. Ahorita voy a dejar que ella se presente un poco más. Estamos aquí en nuestro tercer episodio de esta temporada, que se llama Cosas de la Vida, y justamente hoy se celebra el Día de la Salud Mental. Y pues a raíz de eso y en celebración de eso y reflexionando en eso, pues queremos hablar un poquito hoy de un episodio relacionado, o de un tema relacionado con la salud mental. Hola Marina, ¿cómo estás? Aquí muy bien, gracias. Qué bueno, voy a dejar que nos hables un poquito de ti, Marina, por favor, que nos digas un poquito de tu preparación, de tu experiencia y de lo que haces. Muy bien. Bueno, ante todo, gracias Juan por esta entrevista. Mi nombre es Marina Medina y yo soy de Panamá. Soy psicóloga de profesión, también pues soy ministra ordenada de la iglesia o la tradición de fe a la cual pertenezco. Como psicóloga enseñé por más de 15 años en la Universidad Interamericana de Panamá, y pues también hemos tenido la oportunidad de poder enseñar y compartir sobre este tema en el área de la psicología. Igualmente como pastora, pues y trabajo en el mundo estudiantil, y toda mi vida ha sido interactuar con juventudes, también con personas adultas, y poder ayudarles y canalizarles en esta área de la salud mental y la psicología. Ok, excelente. Bueno, Marina y yo somos compañeros del doctorado, estamos los dos haciendo nuestro doctorado aquí en Fuller. Y bueno, desde el primer año, cada año hacemos trabajos en equipo, y el primer año nos tocó en el mismo equipo, y este año nos tocó otra vez en el mismo equipo. Y bueno, desde el primer año yo vi la pasión que Marina tenía por la salud mental, la fe, la teología conectada a la salud mental. Y bueno, ahora que quería grabar este episodio, pues dije, bueno, voy a invitar a Marina. ¿Nos podrías decir un poquito como de cómo te has formado, de tus diferentes, tanto teológicamente como desde la perspectiva psicológica? Sí, por supuesto. Claro, como alguien que estudió psicología, esa fue mi base en el área profesional. Yo estudié en la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional de Panamá, y allí pues obtuve la formación básica de ser psicóloga, pero posteriormente me especialicé sobre todo en lo que era la psicología organizacional, en recursos humanos, y al final también hice una especialización en el área de psicopedagogía. Siendo alguien que ha trabajado toda su vida dentro del ministerio, en la iglesia, en la universidad, pues siempre estamos en contacto con las personas, relacionándonos, y eso ha traído una gran riqueza a mi vida como persona, pero también en el área pastoral y en el área profesional. Entonces,
Nosotros podemos tener un cúmulo de conocimientos sobre una especialidad, pero cuando en el diario vivir, en el día a día, por las situaciones que uno brega, constantemente está trabajando con personas, uno puede aplicar lo que conoce, conocer otras cosas y crecer, y prácticamente esa ha sido mi formación profesional. Excelente. ¿En qué trabajas ahorita, sí, específicamente? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Sí, bueno, yo toda mi vida he trabajado, como ya lo han escuchado, en el mundo estudiantil. Trabajo con una organización que se llama International Fellowship Evangelical Student, IFES, son sus siglas. En Latinoamérica es conocido como Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Entonces, ahorita trabajo más en el equipo regional, y trabajo con los líderes nacionales, sobre todo coordinando la subregión de Mesoamérica, que sería de México hasta Panamá, pero en la práctica estamos pues para ayudar y para aportar a cualquier movimiento en Latinoamérica. Dentro de la iglesia he enseñado toda mi vida y soy líder, entonces siempre también trabajando dentro de la escuela bíblica, estamos siempre en contacto con las personas, y diferentes ministerios que hemos colaborado, donde también por capacitar constantemente siempre estamos bregando con personas y con realidades y con situaciones para afrontar. Sí, excelente. Bueno, hablemos un poquito. El tema de hoy está relacionado con el manejo de las emociones. Obviamente Marina, antes de esta entrevista yo le estaba preguntando si había hablado de este tema. Obviamente ya ha hablado mucho de este tema, ha manejado mucho este tema. Entonces yo creo que vamos a tener muy buena información el día de hoy. Una de las cosas que yo he visto, Marina, muy a menudo es hombres y mujeres que son muy capaces en muchos campos, en muchos ámbitos, pero a veces nos puede costar mucho manejar las emociones. Nos puede costar mucho controlar las emociones, ¿verdad? ¿Tú viste la película de Intensamente? ¿Ya las viste? Por supuesto, las dos ya las vi. Okay. Entonces, wow, esas películas me encantan. La 1 pues habla mucho más de la niñez, la 2 un poquito más de la adolescencia. Y wow, cómo nos han enseñado esas películas, ¿verdad? Cómo en la 2 se habla más de la ansiedad, se habla más de las otras emociones. Cómo a veces las emociones nos pueden rebasar, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante hablar de este tema, Marina? ¿Por qué es tan importante hablar del manejo de las emociones? Ok, bueno, mira, es importante. Primeramente, a mí me apasiona este tema. Lo he tocado muchas veces. Te comentaba que pues solamente este lunes le compartía sobre esta temática a un grupo. Y es que el tema de las emociones es el día a día del ser humano. Pensando en el ser humano de una manera integral, de una manera holística, nosotros somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, alma, ¿verdad? Pero también somos emociones. Y así estamos constituidos. Para mí así Dios nos creó. Entonces, sin duda, las emociones es como todas esas otras áreas que yo mencioné, tienen una expresión y se desarrollan y se viven cada día de nuestra vida y no podemos quitarlas. Las emociones, cuando pensamos que es una emoción, un estado de ánimo, algunos la definen como una reacción psicofisiológica o fisiológica, pero que en el fondo son disparadas por un estímulo que proviene y que toca nuestros órganos de los sentidos. Entonces, cuando yo escucho algo, cuando yo veo algo, cuando yo palpo algo, cuando siento un olor a algo, ¿verdad? Mis emociones, ese estímulo a través de los órganos de los sentidos va a disparar un estado de ánimo. Y como constantemente nosotros nuestros órganos de los sentidos están en contacto con el mundo, obviamente somos un constante mar de emociones cada día. Si yo escucho una música que me agrada, esa música, ese estímulo que entró por mi oído va a evocar probablemente una satisfacción. Entonces ahí hay una emoción de satisfacción. Pero si yo escucho un mal comentario o alguien diciéndome algo que no me gusta, lo mismo que entró, ¿verdad? Un estímulo que entra por mi sentido del oído, puede provocar una emoción de enojo,
de tristeza o cualquier otra emoción que me haya evocado lo que me hablan, ¿no? Entonces, las emociones van con nosotros. Hay algunos autores que han definido las emociones como una brújula, porque las emociones hablan acerca de nosotros y nos dicen qué está pasando dentro de nosotros. Por eso es que es tan importante las emociones. Y yo diría que yo me atrevería a agregar que también hasta funciona como un GPS, porque las emociones, de acuerdo a cómo nosotros manejemos nuestras emociones, ellas también nos van a guiar hacia tomar acciones, porque después de la emoción viene el comportamiento, ¿okay? Entonces, si yo no canalizo bien las emociones que estoy viviendo, los comportamientos como resultado pueden ser positivos o negativos. Ok, entonces ahí le dimos al clavo, porque pues no solamente se trata de lo que uno siente, sino que las emociones nos van a llevar a actuar de cierta manera, nos van a llevar a actuar de cierta manera. Y ahí es donde a veces vienen los problemas, ¿verdad? Lo vemos todo el tiempo, como dices tú, a lo mejor no todo el tiempo estamos pensando así, tipo la película de Intensamente, pero es la verdad, o sea, andamos caminando y somos como una máquina productora de emociones, y por lo tanto estas emociones nos llevan a comportarnos de cierta manera. Típico que ves a alguien, le dices algo y se enoja y responde, ¿verdad? Y eso es parte del manejo de esas emociones. Ahí en la película pues veíamos cómo cada vez que una emoción tomaba el control, la niña de la película pues se comportaba de cierta manera. Ahí en el libro de Proverbios hay un pasaje que dice que, bueno, antes de conquistar el mundo, nos conquistemos a nosotros mismos. No sé cuánta información había en la antigüedad en cuanto a las emociones, pero me imagino que el autor habla de todo el ser, como decías tú, del ser integral, y parte de eso es las emociones, ¿verdad? Cuando no controlamos nuestras emociones. Pero fíjate que en la antigüedad tal vez no manejaban el tema de emociones como nosotros, pero sobre todo en la época griega, de los filósofos, muchas escuelas, ¿no? Hablaban del placer, hablaban de la virtud, y algunos de estos filósofos, cuando la persona era capaz de ser sobria, estoica, ¿verdad? Que de ahí de hecho hay una escuela, eso era visto como una virtud. La capacidad del dominio, claro, ellos no lo decían así, inteligencia emocional o manejo emocional, porque tal vez desconocían o no tenían la terminología que tenemos nosotros hoy. Pero era esa invitación, y quienes eran capaces de manejar sus emociones eran considerados personas sabias y personas que obviamente tenían virtudes más que otras, ¿no? Sí, entiendo, claro, muy, muy importante hablar un poquito de la historia. ¿Qué problema cuando uno no puede controlar sus emociones, verdad? Yo creo que al saber de las emociones, uno puede estar más consciente de lo que siente, que quizás es un buen principio, y ahorita tú nos vas a hablar de eso, pero bueno, a mí me ha pasado que yo me considero una persona que siento mucho, ¿verdad? Una persona emocional, y me ha pasado que me he sentido rebasado por mis emociones, y después pasa el tiempo. Bueno, en cuanto a las emociones, hay de todo tipo de personas. Soy una persona que puedo sentir mucho y que también rápido se me pasa la emoción. Por ejemplo, yo soy una persona que me puedo enojar y rápido se me pasa. A mí no me dura mucho, pero típico, ¿no? Que uno dice, ay, no debí, o sea, sentí tanto que no debí decir esto. Sentí demasiada felicidad, y tampoco dicen por ahí, como dicen, nunca prometas cuando estás feliz y nunca confrontes cuando estás enojado, ¿verdad? Buen proverbio. Sí, es un buen proverbio, justamente porque a veces nuestras emociones nos rebasan y nos hacen hacer cosas. Yo hace unos años, por diferentes situaciones justamente, donde las emociones me llevaban a actuar, me puse yo una filosofía en la que cuando yo veía una situación que me molestaba, yo esperaba 24 horas para responder. Para decir, bueno, por ejemplo, voy a mandar un email preguntando o reclamando lo que sea, y bueno, voy a esperar 24 horas para que la emoción baje y podamos. Pero bueno, hablemos un poquito de qué problemático es cuando las emociones nos rebasan, cuando no podemos controlarlas, ¿verdad?
qué problemas se pueden dar, y ahorita al final pues me gustaría que nos dieras a lo mejor algunos consejos, algunos tips de qué podemos hacer como aquellas personas que nos podemos sentir rebasados por las emociones. Pero antes de hablar de esos tips, ¿qué tan problemático puede ser cuando no controlamos nuestras emociones? Bueno, buena pregunta. Ante todo, esta década y década atrás fuimos rebasados y seguimos siendo rebasados por el tema de la inteligencia emocional. Sabemos de los escritos que hicieron famosos como el señor Goleman, donde él propuso este tema y de ahí se disparó y bueno, el ser humano es capaz. Ahora, ¿por qué el ser humano es capaz o por qué se habla de la inteligencia emocional? Porque mira, nuestras emociones comienzan en nuestra mente. A pesar de que nosotros las sentimos en las entrañas, en el pecho, en el corazón, como dice, pero nuestras emociones comienzan en nuestra mente. Y el camino que toma el circuito emocional, para aplicarlo de una manera bien sencilla, porque esto es un poco más elaborado, es más rápido que el circuito de la parte racional. Entonces, lo que sí se sabe es que la neocorteza, que es la área más racional en la mente o en el cerebro del ser humano, es la que gerencia las emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no gerencia las emociones y permite que ese circuito emocional sea que él prevalezca más que esa capacidad de aplicar la razón a las emociones? Es porque tal vez se está perdiendo ese principio con el cual nosotros fuimos diseñados, porque Dios nos diseñó con la capacidad de nosotros controlar y manejar nuestras emociones. Y es que las emociones no es tan sencillo solamente el momento que las sentimos, claro, sino lo que después se produce, lo que sentimos, que ya los especialistas hablan de emociones primarias y emociones secundarias. La emoción primaria, alguien me dijo un insulto, yo enseguida me airé, y a lo mejor por la ira respondo también con otro insulto, ¿no? Pero luego la emoción secundaria es lo que puede producir esa disputa que se dio con esa persona que a lo mejor terminó en una violencia física. Entonces viene la emoción secundaria de si esa persona me insultó, yo le pude haber pegado más fuerte, o hubiera podido hacer esto, y ahí entonces vienen otras emociones, ¿no? Entonces, en conclusión, pues la lección es, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. ¿Qué produce el no controlar nuestras emociones? Pues puede producir muchísimas cosas. Puede producir que nosotros hablemos lo que no tenemos que hablar, hayan actos de los cuales después nos vamos a lamentar, hayan sentimientos que comienzan a afectar nuestro ser interior y producen emociones secundarias. Se pueden destruir relaciones, se pueden destruir a veces familias. Mira que el año pasado en Panamá se dio una situación de cierres de calle y fue prolongado, y claro, la gente estaba cansada de esos cierres en las vías, y en uno de esos cierres se baja un señor, saca una pistola, comienza a disparar, mata a 2 maestros, porque algunos que se mantenían en las protestas eran los docentes, los maestros, mata a 2 maestros y ya, así, de la nada. Entonces, obviamente eso le trajo, ya le dieron la condena, 48 años de prisión. Entonces, cuando uno dice eso, wow. Y por no controlar sus emociones. Por no controlar sus emociones. Entonces, eso es lo que produce cuando nosotros no controlamos nuestras emociones. Nos hacemos presa de nuestros instintos o nos hacemos presa de nuestras emociones. Y aquí tal vez la premisa es el asunto del control. Dios nos ha creado con la capacidad de autodominio, así lo enseña la palabra. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo no soy capaz de ejercer ese autocontrol en mí, entonces sea lo que sea, puede ser la emoción, el pensamiento, una persona, lo que sea, entonces yo cedí el control. Entonces cuando yo me dejo me dejo que la emoción sea la que me guíe y no la razón, yo cedí el control, en este caso las emociones. Y las emociones no son las mejores ni consejeras, ni amigas, ni las mejores para tomar el control, porque por lo general las emociones
son explosivas, son cortas y no son como el mejor estado anímico para nosotros rendirnos a ellas. Porque al final probablemente vamos a terminar tomando decisiones incorrectas. Las emociones no controladas producen comportamientos de los cuales probablemente después nos vamos a arrepentir. Ese es el problema, no controlar las emociones. Sí. A veces eso que hablamos ahorita del hombre que se bajó disparando es un caso muy fuerte, pero también hay casos menores pero que son más constantes. Por ejemplo, vamos a un lugar, vamos al trabajo, alguien hace un comentario, me detona alguna emoción y después yo me hago una novela en mi cabeza así como que... Claro. ¿Por qué me ataca? ¿Pero por qué? Y traemos eso, la otra persona ni cuenta. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Pasa mucho en la iglesia, ¿verdad? Los que trabajamos en la iglesia, después escuchamos cosas así, ¿verdad? No, que fulano la trae contra mí, y que me dijo, y que le dije, y que... Entonces te das cuenta que es una persona que no controló un pensamiento, que le dio rienda suelta y está rumeándolo y duro con la emoción, y hace una novela en su cabeza, ¿verdad? O sea, qué importante es aprender a cerrar la puerta, ¿verdad? Yo eso lo he aprendido mucho. Yo puedo decir hoy que yo he aprendido a cortar un pensamiento y a decir, ya no voy a... Claro. Eso es algo que hablamos en mi casa. Mi esposo y yo hablamos de eso en mi casa y decimos, ya no vamos a hablar mal de esto. O sea, ya no vamos a hablar más de esto. Ya, o sea, esto ya pasó, ya lo hablamos, ya. O sea, cerramos la puerta. Qué importante es hacer eso, ¿verdad? Bueno, claro. Tú dijiste algo importante mientras hablabas y es que nuevamente reitero, la emoción primaria y la emoción secundaria. La emoción primaria es como esa respuesta psicofisiológica a que de repente cayó algo encima de mí, yo salto, me asusté. Esa es la emoción primaria. Pero luego la secundaria es... O sea, comienza con el pensamiento, no comienza con el estímulo que entra a través de los órganos de los sentidos. Entonces, ambas tenemos que saber controlarlas. Y es así como se forman las películas emocionales, ¿no? Alguien me vio de una manera, la persona a lo mejor tenía un dolor de estómago, estaba pensando en un problema, yo vi que me miró mal, entonces yo comienzo a pensar, ¿por qué me miró mal? Mira que ni siquiera me saludó. Y mira, y como bien dice, de eso constantemente se da en las iglesias, en las casas, con las relaciones. También habla entonces un poco de nosotros, ¿no? De nuestra madurez. Y creo que la invitación es a que tenemos que crecer, a desarrollar y madurar esas áreas. Sí, claro. Tengo 2 preguntas más y ya te dejo ir, Marina. No. Pero, ¿qué tips, qué consejos, qué consejos le has dado a alguien o le darías a alguien para decir, mira, sabes que yo no controlo ciertas emociones o mis emociones, o me pongo muy feliz o me enojo y se me sale de las manos? ¿Qué podrías decirnos? Mira, no hay una receta mágica. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque a veces creemos que puede haber una receta mágica que nos funciona todo. Cuando se trata del ser humano, el ser humano es tan complejo que tal vez lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí. Pero de repente hay algunos pasos que nos pueden ayudar. Tal vez no de la misma forma como le resultó al otro, pero algo pueden hacer. Y no estás de más pensar en trabajar alguna de esas cosas. Lo primero que yo le recomendaría a alguien que de repente se da cuenta, ya detectado, sabe que suele ser presa fácil de sus emociones, es un buen paso, porque algo ya vas conociendo de ti. Entonces, el ser humano a veces no se conoce. Muchas veces las personas no se conocen. No se conocen qué es lo que a mí me dispara, X o Y, Z, emoción. Entonces, solamente reaccionamos cuando suele darse un estímulo. Y yo creo que es lo primero que tenemos que, cómo conocernos y saber qué cosas yo tolero, qué cosas no tolero y cómo yo trabajaré cuando las cosas que no tolero se den. Ahora, para conocernos, mi recomendación primaria es que nosotros podamos llevar un registro de nuestras emociones. Cuando alguien realmente quiere trabajar con sus emociones, yo le digo, haz una bitácora de tus emociones, toma una semana, digamos hoy es jueves, entonces haz por una semana, de jueves a jueves, un registro de tus emociones. Claro, para llevar ese registro al final del día,
uno se pregunta, y hasta es un ejercicio que te puede ayudar a ir canalizando algunas emociones a nivel interior. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué emociones sentí hoy? Y puedas anotarlas, ¿verdad? Pero tal vez un paso que te ayude más es qué produjo esa emoción. Ahora, sea una emoción que la canalizamos correctamente o sea una emoción que la canalizamos de manera no correcta. Y digo canalizar y no digo emociones positivas y negativas, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son neutras. Dios nos regaló las emociones. Dios no nos va a regalar nada que sea malo. Él nos dio la capacidad de enojarnos, como la capacidad de alegrarnos, la capacidad de sentir miedo, como la capacidad de vergüenza, porque cada emoción tiene un objetivo de ser en nuestra vida. O sea, la ira nos fue dada para reaccionar ante la injusticia y poder decir esto no es correcto, pero no nos dio la ira para que constantemente con ella agredamos a otras personas y violentemos a otras personas. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo yo canalizo la emoción. Con tu registro que hiciste semanalmente, luego de una semana, léela. Y eso te va a ayudar a ver qué emociones fueron las que prevalecieron durante esa semana. Ahora, puede ser que dependiendo de la situación que estás viviendo, las emociones son las que se van a dar, ¿no? Pero también ese registro puede ser una información de cómo estás viviendo y no te has dado cuenta que así es como te manejas emocionalmente. Por eso dije al inicio que las emociones también son como ya se me va la palabra, son como una brújula que te da información de qué está pasando por dentro. Ese es un primer ejercicio. Un segundo ejercicio es aplicar un poquito lo que dijimos del señor Coleman cuando habló de la inteligencia emocional. Él habla que hay 5 habilidades que nosotros podemos desarrollar en cuanto a la parte emocional. Y la primera es el autoconocimiento, que ya acabé de decir. Tenemos que aprender a conocernos. Cuando yo me conozco y sé que me enoja o sé que me produce X cosa, X emoción, yo entonces puedo autorregularme. Sí, es cuando yo escucho estas cosas, esto produce en mí, entonces, ¿qué puedo hacer para manejarlo mejor? Y el conocimiento de nosotros mismos nos va a ayudar a tener una autorregulación. Eso es en cuanto al trabajo con nosotros mismos, porque cuando pensamos en la inteligencia emocional o pensamos en las emociones, es cómo yo conozco mis emociones y cómo yo manejo mis emociones, pero también nuestras emociones surgen en nuestras relaciones. Entonces yo tengo que saber cómo manejarme con la otra persona y también tratar de ser sensible al momento emocional de la otra persona. Un ejemplo es claro, si yo veo que una persona en mi casa está enojado o enojada y yo de repente quería decir algo, lo más sabio es, si yo soy capaz de tener esa sensibilidad, digo, este no es el momento para decir eso, porque lo que esto va a provocar es el maremoto, porque ya yo sé que esta persona está enojada. Entonces esto te permite también canalizar las cosas de mejor manera, y esa habilidad es la capacidad de ser empático, de poder ser empático con las emociones de las otras personas. No es que vamos a gerenciar las emociones de la otra persona, sino que tú te estás gerenciando a saber cuándo es el mejor momento para actuar de qué oye manera, porque conoces cómo está el estado emocional, ya sea del ámbito laboral o de X persona o de tu pareja o de un amigo, etcétera. Tal vez un tercer consejo, que también es una de las habilidades de la inteligencia emocional, es la capacidad que yo tengo para desarrollar ciertas habilidades sociales, de comunicación más que nada, de saber trabajar en equipo, que a veces esos dos elementos producen mucha discordia y muchas situaciones que traen muchas emociones. Entonces yo tengo que crecer en comunicación. A veces muchas situaciones en nuestra vida se dan por nuestra falta de comunicación, por no saber comunicar adecuadamente, por no escuchar, por no decir lo que yo estoy sintiendo, estoy pensando, o no decirlo adecuadamente. Y el trabajo en equipo que también es muy importante, sobre todo en los días de hoy. Yo le diría un cuarto consejo, y es cuando estamos tomados por una emoción más secundaria que primaria, ¿no? Porque los estudiosos dicen que las emociones no van a pasar de 15
no van a pasar de 15 minutos o no deben de pasar de 15 minutos. Y si ya una emoción pasó ese tiempo, digamos yo me enojé en la mañana y sigo enojada en la noche con esa persona, ya eso dejó de ser una emoción, eso se transformó en un sentimiento porque ya es algo más permanente. Entonces yo tengo que parar los pensamientos. Y yo he aprendido, y esto es para cuando estamos en una situación emocional o cualquier otro tipo de batalla mental, hay una técnica que se llama el filtro, y el filtro es que cuando me viene un pensamiento que me atormenta o me va a hacer daño emocionalmente, yo lo paro en mi mente. Pero cuando no estamos acostumbrados, tenemos que hacer algún estímulo externo. Por ejemplo, si estoy en una mesa y viene el pensamiento y decirme en mi mente, stop o para, ¿verdad? O puedo aplaudir, no. Parece tonto, pero solamente el hecho de hacer un estímulo externo, ya sea aplaudiendo, tocando la puerta o yo diciendo no, para, el pensamiento tiene que parar porque se ha interrumpido la señal, ¿verdad? Y es el momento para entonces pensar algo positivo. En mi caso yo diría que lo mejor que podemos pensar es ¿qué dice la palabra? ¿Qué te dice Dios? ¿Verdad? Porque cuando traemos la palabra, eso trae una perspectiva a nuestra vida, ¿no? Y de hecho la Biblia dice que llevemos cautivos todos los pensamientos en obediencia a Dios. Entonces es como una técnica que te puede funcionar a no dejar que los pensamientos que son negativos o que te hacen daño fluyan. Ese sería un cuarto consejo. Y un quinto consejo, obviamente hay muchas técnicas de relajación y cuando nosotros estamos tomados por un pensamiento emocional o por una emoción, lo mejor que podemos hacer es respirar profundo, aplicar una técnica de respiración de esas donde tomamos mucho aire y lo vamos botando de una forma muy pausada y hacerlo como 3 o 4 veces. Y quién sabe, hasta mientras estoy respirando, tratar de enfocarme en cosas positivas o en pensamientos positivos o en la palabra. Y eso me va a ayudar a que la emoción baje un poco, la tenacidad, ¿no? Como cristiana tengo que decirte que también el orar y llevar esa emoción o ese sentimiento a Dios, pedirle que te ayude, hasta eso es terapéutico y los especialistas lo saben, el efecto que hace en tu sistema nervioso. Hay muchas otras cosas, claro, pero y obviamente es necesario también cuando yo sé que fácilmente cedo a mis emociones, es necesario buscar ayuda. Y a veces un consejero, un mentor, hay quienes buscan especialistas de psicología para saber cómo también llevar y canalizar esto de mejor manera. Ahora, el que dice, no, yo no necesito un psicólogo, pero sí tal vez necesitas un amigo de confianza, porque también es importante saber de que yo puedo confiar en esta persona, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Hoy agarré qué rabia con mi jefe y estoy tal vez ya cansado de ese jefe, y el solo hecho nada más de descargar un poco toda esa energía y toda esa emoción ya baja y canaliza. Pero tenemos que tener ese buen amigo que sepa escuchar y que también te sepa dar un buen consejo, porque claro, a veces hay gente que te escucha y comienza a meterte cosas más negativas de lo que ya tenías en tu mente. Claro, wow, muchísimas gracias, Marina, por todo eso. Bueno, justamente en algún otro episodio vamos a hablar de la importancia de ir a terapia. Vamos a hablar de eso en otro episodio. Pero yo creo que mucha de la gente que va a escuchar este podcast va a preguntarse como que, bueno, ¿qué puedo hacer? Y estos consejos que nos has dado son buenísimos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Marina, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Algo final? Bueno, sí. Fíjate que yo el año pasado, siempre he dicho que soy una persona que tengo buena inteligencia emocional, que me manejo muy bien emocionalmente. Pero aún, en mi caso y aún como psicóloga, a veces cedo, fracaso. Ese día fracasé. Entonces, esto lo digo porque a veces puede traer mucha desesperanza, de que,
yo trato, pero lo hice bien un día, pero el siguiente día no. Ajá. Y lo que quiero decir es que es así es en la vida nuestra, ¿no? Lo importante es mantenernos y tratarnos, no siempre, porque a veces el circuito emocional es tan rápido que a veces nos gana la batalla, ¿verdad? Pero no nos desanimemos ni sintamos que no podemos hacerlo, porque sí se puede hacer. Y si un día fracasamos, eso no quiere decir que tienes que seguir fracasando en el manejo de tu mente, ¿no? Y el manejo de tus emociones. Sí. Entonces sí, lo importante es seguir luchando. Claro. Seguir luchando, sigamos luchando. Va a haber momentos de caídas, va a haber momentos en que nos rebasen las emociones, pero hay que seguir luchando con este tema. Muchas gracias, Marina, por tu tiempo. Gracias por escucharnos a ustedes también. Sí. Esperamos grabar en alguna otra temporada, algún otro episodio con Marina. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Aquí en Neblina nos encanta que hayas estado con nosotros. Por favor, síguenos en las redes sociales. Búscanos en YouTube como Juan Manuel Mesa o Neblina el Podcast. Búscanos en Instagram como Neblina el Podcast también, o en Facebook como Neblina por Juan Mesa. Te esperamos, suscríbete y nos vemos la próxima.